Acción urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir el déficit del sistema de la Seguridad Social sin endeudarlo y garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, ahora que se ha agotado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Para su defensa tiene la palabra la señora Perea y Conillas. Buen día, buenos días. Este 2016 la Seguridad Social cerró en negativo en 18.537 millones de euros. 5 años consecutivos de cierre negativo que se ha ido incrementando hasta llegar a esta cifra nunca vista y sin que se adoptaran medidas de saneamiento. Qué afán el suyo, señora ministra, el de gastarse la herencia recibida. Desde la casi totalidad del Fondo de Reserva y parte de sus rendimientos estamos hablando de casi 71.000 millones de euros. Más el sólido fondo de contingencias profesionales, por cierto, fondo que tendremos que devolver, en total 78.522 millones de euros. Ustedes se han gastado la herencia y lo que no es suyo. Y ahora endeudan a la Seguridad Social con 10.192 millones de euros, del que ya han dispuesto casi del 60%. Le podría decir qué adjetivo merece esta actitud inmovilista, pero me parecería poco acorde por el foro en el que nos encontramos, porque creo que en la sede de la soberanía popular no cabe cualquier adjetivo. Todo no vale. Lo dejaremos en despilfarro y holgazanería. Y, en todo caso, todo lo contrario, lo que requiere un buen gobierno o buena gestión de buen padre de familia que dice nuestro Código Civil. Pronosticamos que al cierre del ejercicio volverá a presentarse un fuerte déficit, lo dijimos en los presupuestos generales del Estado del 2017. La gran diferencia es que ahora no contaremos con el fondo de reserva que dejó el Gobierno socialista, o como mucho dejarán una pequeña cantidad, imagino porque la señora Báñez no quiere hacerse la foto, no quiere pasar a la historia como la que acabó con el colchón de 67.000 millones de euros. Señorías, el sistema de protección social tiene un fuerte componente en términos de solidaridad y redistribución que permite tener sociedades más igualitarias. El deterioro de los ingresos de la Seguridad Social implica coger un camino de una sociedad desigual y pobre y, sin embargo, ese deterioro hoy es un hecho. Y ya, ministra, no cabe que justifique su inmovilismo, su inacción apelando a la crisis o a la mala gestión del Gobierno anterior. Ese recurso se les acabó. Recuerdan, se lo decía, señora ministra, si me atiende, señora ministra, llevan 5 años, ahora ya son 6. Es cierto que en el 2008 se inició un periodo demasiado extenso de pérdida de empleo, con la consecuente pérdida de ingresos en el sistema de protección social, agravado por un incremento en el gasto por desempleo. Pero fíjese en qué condiciones. El sistema de seguridad social por cotizaciones estaba equilibrado. Efectivamente, a pesar de 3 años de dura crisis, los ingresos superaban a los gastos. Por otra parte, las cuantías de las bases reales de cotización, las reales, iban en términos ascendentes. Se consiguió dotar un fondo de reserva que llegó hasta los 67.000 millones de euros, a pesar de una alta tasa de desempleo, por cierto, con una cobertura del 70%, hoy del 51%. Y el último Gobierno socialista no detrajo en ningún momento el dinero del fondo de reserva. Lo continuamos dotando, como digo, hasta 67.000 millones de euros. Y si me quieren y me pretende arguir que en el año 2009 no dotamos, pues bien, la cantidad que no se dotó, que a pesar de que dejamos 67.000, la cantidad que no se dotó fue para reforzar a las empresas, para mejorar la actividad económica. Ustedes lo han saqueado. Por tanto, les dejamos un fondo de reserva de 66.815 millones de euros y un sistema de pensiones contributivas equilibrado. Y su reforma laboral del 2012, señora ministra, dinamitó el mercado laboral y con ello las cotizaciones de los trabajadores, con incidencia directa, por tanto, en las arcas de la Seguridad Social. A partir del 2012, los ingresos empiezan a caer. Y aun teniendo que la seguridad que usted no se va a resistir a sacarme el argumentario de bolsillo que llevan ahí sobre la política que hizo el Gobierno de Zapatero, lo cierto es que su reforma laboral deterioró el sistema público de pensiones. Devaluó los salarios en más, dicen los sindicatos, de un 10%. Unos salarios que, además, se han visto perdidos un 6%, un trasvase salarial de los empleados a los empresarios en un 6%. La sustitución por empleos estables ha pasado a ser una sustitución precaria y de mala calidad, con incidencia directa en los ingresos, con la excesiva temporalidad, contratos a tiempo parcial que tapan jornadas extensas o, por ejemplo, la minoración de los ingresos debidos al descenso de las cotizaciones de los desempleados. Decíamos que nosotros dotamos con un 70%, en este momento la dotación es de un 51%.
de cobertura. Miren, ustedes de enero a mayo del 2011 se encontraron con una dotación por desempleo de 4.363, ustedes lo dejaron a la mitad. Como consecuencia de esta reforma laboral, que ha provocado un cierre muy grave de las cuentas de la Seguridad Social, les puedo alumbrar que el camino que hemos emprendido en el 2017 no es mejor. Mire, les haré una comparación. En el año 2011, el incremento de cotizantes entre el año 2011 y 2017 fue de 753.224 cotizantes más, del 2011 al 2017. Y hubo una recaudación en aquel momento de 7.621. Ustedes, un incremento del discúlpenme, me he equivocado. Si comparamos el incremento que ha habido del 2011 al 2017, el incremento en cotizaciones ha sido de 1.129 millones de euros. Si lo comparamos con un periodo de tanto crecimiento, de un crecimiento de 609.673, el incremento fue de 7.621. Por tanto, frente a 7.621, ustedes solo han recaudado este año 1.129. Por tanto, hacer residencial en el empleo como tabla de salvación el sistema de seguridad social es un error garrafal, por no decir que es un fraude a la ciudadanía. De hecho, es un gran engaño. Y estos son los datos que evidencian esta realidad. Vayamos a la evolución de los meses de enero a mayo. Es muy curioso porque incrementan los gastos en un 3,3, que el secretario de Estado, el señor Burgos, dice que es un incremento razonable, pero en cambio los ingresos incrementan un 2,9. Y aquí les quiero hacer un apunte. No pueden ustedes maquillar las cuentas haciendo las transferencias que deberían hacer en meses posteriores, adelantándolas 6 meses antes. Si comparamos lo que ingresaron hace 6 meses por transferencias, vemos cómo han transferido 1.400 millones más ahora este año, evidentemente, para maquillar las cuentas. Creo, sinceramente, señora ministra, que difícilmente puede rebatir estos datos, que los conoce perfectamente, que sabe perfectamente que su reforma laboral ha llevado a un precario trabajo y unos salarios muy bajos y que, evidentemente, hay que adoptar medidas. Si a esto le añadimos que en 6 años no ha adoptado ni una sola medida, realmente estamos hablando no solo de falta de lealtad con el sistema, sino, decía al inicio, holgazanería. Y no me compare los préstamos que hoy piden con los que se pidieron en los años 90 del siglo XX. En nada tiene que ver con el préstamo que se prevé para este 2017. Aquellos préstamos tenían como objetivo dar cobertura económica a las prestaciones de sanidad, servicios sociales o a complementos para mínimos. Hoy este préstamo es para gasto corriente. Cualquier gerente de una empresa privada lo cesarían inmediatamente. Y esto es así. Miren, les haremos unas propuestas porque no hace falta que se esperen a los pactos de Toledo para luego no les hacen caso. Y les recuerdo la reforma del 2013. Empiecen a tomar medidas. Les pondremos diferentes ejemplos. Por ejemplo, transfieran al sistema las políticas activas de empleo que aún, a pesar de que usted se comprometió, el señor Montoro no le hace ni caso, que aún constan en el sistema de seguridad social. O deroguen la reforma fiscal electoralista del 2015, que supuso supuso diferir 18.000 millones a las rentas pudientes y las grandes corporaciones. O, por ejemplo, se lo pongo más fácil, remítanse al decreto aprobado con el Grupo Socialista a finales del año pasado, que supuso el incremento del 8%, y hagan de forma sostenida estos incrementos. Les recuerdo que el acuerdo adoptado a finales de año del 8% del salario mínimo interprofesional y el 3% de las bases de cotización supusieron 7.000 millones de euros más para las arcas públicas. Incluso hasta el presidente de la AIREF dijo que era prudente y que en absoluto podía haberse afectado los puestos de trabajo. Y miren, señorías, es muy fácil. Miren a su entorno. Países como el Reino Unido, Irlanda, Noruega, Holanda, Austria, estos señores de Ciudadanos que dicen tanto lo de Dinamarca y los países nórdicos, ¿no? Estos señores están obligados a hacer transferencias para que no haya déficit en el sistema de la seguridad social. Con datos del año 2014, el gasto social en España continúa todavía 3 puntos por debajo del sistema de otros sistemas como Alemania, Francia o incluso Italia. Pues pongámonos, señoría, hay margen todavía. Vistos los datos que acabo de exponer, el déficit va a persistir y ya no va a haber fondo y ya me va a decir usted qué piensa hacer a partir de ahora.
Mire, señoría, creo, y sinceramente se lo digo, es de una gran irresponsabilidad porque estamos hablando del futuro y de los actuales pensionistas. Creo que hoy, después de más de 9 meses en la Comisión del Pacto de Toledo, que comparecencia tras comparecencia se ha puesto de manifiesto la exigencia de adoptar medidas en este déficit corrosivo que lastra al sistema y lo lleva a un callejón sin salida, estos que ustedes hablan tanto del 1 de octubre, pues en el sistema de seguridad social les va a pasar lo mismo. Adopten medidas. Si no, pensaremos que ya les va bien. Que ya les va bien porque eso les justifica su reforma del 2013, que no quieren derogar y que va a suponer una pérdida de poder económico a los pensionistas. Señorías, usted se preguntará en qué se fundamenta una interpelación cuando estamos en sede del Pacto de Toledo. Pues mire, la urgencia no la exige este grupo parlamentario, la urgencia la exigen multitud de analistas y expertos dentro y fuera del Pacto de Toledo que se han pronunciado en estos términos. La duración del Pacto de Toledo, voluntaria o involuntariamente por su parte, no sé, ustedes sabrán, ya darán cuentas, pueden tener un transcurso más elevado y, en cualquier caso, se exige adoptar medidas. Se lo llevamos diciendo desde el primer día, desde el mes de octubre del año pasado, que tenían que adoptar medidas y ustedes nada de nada. Y se lo diré por 2 motivos. Primero, porque el día que pasa, any empeny. Mientras ustedes no adopten medidas, el déficit será más grave. Y ustedes quieren, sí o sí, y eso es lo que parece, que el sistema continúe en déficit. Y lo saben perfectamente, lo he dicho antes, porque eso justifica mantener la reforma del 2013 y no derogar el IRP y el factor de sostenibilidad, con lo que supondrá de pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Miren, señorías, no nos mientan, no nos engañen. El mercado laboral no va a cuadrar las cuentas de la Seguridad Social y usted lo sabe. ¿O me está diciendo que los empleos que se van a crear este año van a ser 1,5 millones de empleos y que el total de los salarios se va a incrementar un 12%? Porque ese es el cálculo para axugar al déficit. Si esto es así, yo encantada, pero dudo seriamente que el fomento de empleo, que los empresarios quieran aumentar un 12% los salarios de los trabajadores en un solo año. Y ya acabo. Hoy la gran mayoría de grupos parlamentarios que conforman el Congreso hemos llegado a la conclusión que la preocupante inestabilidad económico-financiera del sistema de protección social solo se podrá resolver por la vía de ingresos, una gran mayoría. Afirmación corroborada también por muchos expertos y por la autoridad fiscal independiente. El Gobierno es quien tiene los mecanismos, y acabo, presidente, de verdad, tiene los mecanismos necesarios para ello. Hasta hoy no ha traído ni una sola propuesta a la Comisión del Pacto de Toledo. Como Grupo Socialista tenemos la obligación de controlar e instar al Gobierno que dé las respuestas necesarias para generar confianza no solo a los ciudadanos, también a Bruselas y también a los mercados. Es este el motivo de la presente interpelación. Gracias. Muchas gracias, señora Perea. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, quiero iniciar mi intervención mandando un mensaje de tranquilidad a los pensionistas españoles. Tenemos un modelo de pensiones que es valorado por toda la sociedad española, que es sostenible en el tiempo, sobre todo si tenemos responsabilidad todos los grupos de esta Cámara y, por supuesto, también la va a tener el Gobierno de España. Es un modelo que paga hoy pensiones más que nunca, más altas que nunca y a más pensionistas que nunca. Y lo va a seguir haciendo en el futuro porque yo confío en la buena voluntad y en el compromiso público y con el interés general de esta Cámara. Señora diputada, la verdad que me ha sorprendido mucho su intervención y quiero ser muy constructiva, pero es que usted se mete sola en los charcos. Pues claro, nada más llegar me habla de herencia y yo le voy a decir la herencia que siempre se ha encontrado el Partido Popular cuando ha cedido a la responsabilidad del Gobierno, que es un sistema de pensiones en déficit. Nos pasó en los 90 y me lo volví a encontrar yo como responsable del Ministerio de Empleo en el año 2011. Pero es que lo más grave de todo es que también me encontré, para desgracia de la sociedad española,
las pensiones congeladas por primera vez en nuestra historia, que ha sido la mayor agresión al Pacto de Toledo de toda nuestra democracia. Por tanto, señora Perea, tenga un poquito más de responsabilidad. Y mire, en el año 2011 lo que ocurría en nuestro país es que por cada nueva pensión que entraba en el sistema se destruían 3 empleos. Esa era la realidad y la foto de la herencia que dejó un Gobierno socialista al que usted ha aludido, seguro por error, en esta intervención. Pero le decía que me sorprende la interpelación porque su postura esconde una trampa. Usted pregunta al Gobierno qué medidas va a tomar y desconoce o no quiere dar importancia a algo que yo sí se la doy como miembro del Gobierno de España, que es al Pacto de Toledo. Señoría, este año se produce la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que es lo que pensamos como grupos parlamentarios que tiene que ser el futuro de nuestro modelo de pensiones y el presente por común acuerdo de todos los grupos políticos. El Pacto de Toledo es el pacto social más importante de la democracia y desde el año 95 se viene renovando con normalidad democrática y con amplio consenso. Y siempre ha estado el Partido Socialista y el Partido Popular. Y yo no entiendo cómo usted no le da la importancia que tiene el Pacto de Toledo y pregunta al Gobierno las medidas que va a poner en marcha, cuando un Gobierno responsable lo que tiene que hacer es escuchar primero al Pacto de Toledo y, en segundo lugar, a la mesa que hay abierta en el diálogo social, porque el compromiso con nuestras pensiones de hoy y de mañana es de todos, sin excepción, con responsabilidad. Por tanto, señoría, yo no entiendo su estrategia, que me haga esta interpelación cuando el Pacto de Toledo está haciendo sus trabajos con mucha dedicación y gran compromiso de todos los diputados. Parece que la estrategia se la marcan de fuera, se la marca un grupo hermano de la izquierda. Pero yo espero que usted recapacite y que la estrategia del Partido Socialista hoy y también mañana la marque al menos la trayectoria de compromiso y de responsabilidad que siempre ha tenido con los pensionistas en nuestro país. Y usted decía que este Gobierno no ha hecho nada durante 5 años. Y falta usted a la verdad. Es verdad que usted es diputada en esta nueva legislatura, pero yo le invito a que lea los diarios de sesiones de la legislatura anterior y ahí encontrará los compromisos de esta Cámara y del Gobierno de España, de Mariano Rajoy, por la sostenibilidad de las pensiones, por un lado, y por la mayor protección de nuestro modelo de bienestar, nuestro modelo de pensiones en esa etapa. Y se lo voy a detallar de manera sencilla. Lo primero que hicimos fue culminar la separación de fuentes de financiación del sistema de seguridad social en el ámbito de la sostenibilidad, un mandato del Pacto de Toledo que ustedes nunca concluyeron y que concluyó en 2013 con aportaciones del presupuesto a la seguridad social de más de 15.000 millones de euros. Y lo relevante de ahí es que se liberó a la seguridad social por primera vez de cargas impropias, muchas de ellas en la última etapa del Gobierno socialista. Pero es que además pusimos en marcha medidas que mejoraron el tratamiento de las lagunas de cotización. Se reformó las jubilaciones anticipadas y parciales para acercar la edad real a la edad legal de jubilación. Hemos situado la tasa de morosidad a la seguridad social en mínimos históricos, mejorando la recaudación desde el año 2012. Hemos aprobado reformas en el año 2013 por mandato de la Ley 27/2011 del Partido Socialista, que es, por ejemplo, el desarrollo de un factor de sostenibilidad y un nuevo índice de revalorización de las pensiones. Hemos creado la figura de la jubilación activa, donde se compatibiliza empleo y pensión al 50% por primera vez en nuestro país. Y hemos luchado contra el fraude, señoría, porque esa era una manera también de incrementar los ingresos a la seguridad social. Han aflorado en esta etapa, desde 2012, 445.000 empleos. Se han detectado más de 6.200 empresas ficticias que defraudaban a la seguridad social.
Se han convertido 280.000 contratos indebidamente regulados como temporales en indefinidos, mejorando los derechos de los trabajadores y también la recaudación a la seguridad social. Y ese ahorro de todo este plan de lucha contra el fraude nos ha hecho incrementar los recursos en más de 18.800 millones de euros. Pero lo más importante de todo, señorías, es que hemos vuelto, gracias al esfuerzo colectivo de la sociedad española, a crear empleo. Y el empleo es la verdadera garantía de nuestro modelo de seguridad social, porque 9 de cada 10 euros de la seguridad social y de las pensiones se pagan con empleo en España. Por tanto, mayor sostenibilidad del sistema y también mayor protección. Algunas, ya se lo he dicho, el tratamiento de las lagunas de cotización, pero, por ejemplo, hemos incrementado la capacidad de recaudación con un sistema de liquidación directa que permite a las empresas tener una relación más estrecha con la seguridad social y cometer menores errores a la hora de poner la cotización. Hemos modificado el procedimiento de incapacidad temporal para hacerlo más ágil y eficiente. Hemos mejorado la protección de los trabajadores a tiempo parcial, con mayor protección social. Hemos puesto en marcha una nueva ley de protección social del sector marítimo pesquero. Hemos incrementado el permiso de paternidad duplicándolo. Hemos reforzado la pensión de orfandad. Hemos mejorado la protección de los autónomos en el régimen especial de autónomos con nuevos derechos. Y hemos puesto en marcha, por primera vez en la historia de España, un complemento de maternidad para las mujeres que trabajan y tienen hijos, que ofrecen a la sociedad como incremento de la demografía, de incrementos de la pensión de hasta el 15%, lo cual ha hecho que haya más de 240.000 mujeres en España que tengan un complemento de hasta el 15% de la pensión gracias a esa reforma que pusimos en marcha en enero del año 2016. Por tanto, mayor sostenibilidad y mayor protección, porque ambas cosas son compatibles. No diga que no hemos hecho nada. Y estoy segura que con usted y con el resto de los diputados de esta Cámara vamos a mejorar nuestra seguridad social en el Pacto de Toledo. Yo sé perfectamente que el sistema está en déficit. Ya le he dicho que me lo encontré en déficit. Pero ese déficit es un déficit temporal. ¿Y sabe cuál es la razón del 70% del déficit financiero de la seguridad social? La pérdida de 3,5 millones de puestos de trabajo en la crisis. ¿Qué hemos hecho? Favorecer el crecimiento y la creación de empleo. Y hemos recuperado ya 7 de cada 10 empleos que destruyó la crisis. Hemos hecho posible que hoy haya más recaudación a la seguridad social y más ingresos a la seguridad social. Mire, señoría, sus datos no son ciertos. El avance de recaudación facilitado por la Tesorería en el mes de junio ha ingresado por cuotas 9.956 millones de euros, un 6,32% más que el año anterior. Y se ha recaudado en el primer semestre del año 3.541 millones más que en el año 2016. Por tanto, en un sistema contributivo como el que tenemos, el empleo y la cotización a la seguridad social es la garantía del sistema hoy y mañana. ¿Y usted me dice que hemos acudido al fondo de reserva? Claro que sí, porque para eso se puso, para eso hicimos un fondo de reserva, para en las situaciones de dificultad del sistema por crisis económica se pagaran puntualmente las pensiones y además pensiones más altas que nunca. Y mire, lo que no he explicado al Partido Socialista es por qué, teniendo 68.000 millones de euros en el fondo de reserva, prefirieron congelar las pensiones de nuestros mayores y no utilizar el fondo de reserva que se estaba llenando para eso. Esa es la contradicción en la que vive siempre el Grupo Socialista. Pero mire, señoría, nosotros seguiremos trabajando por fortalecer el modelo de pensiones, escuchando al Pacto de Toledo, que es nuestra obligación y nuestro compromiso político, y también intentando ese acuerdo en el diálogo social, porque el empleo y la productividad son el presente y el futuro de nuestras pensiones. Y mientras recurriremos al fondo de reserva o a un préstamo
a la Seguridad Social porque no estamos haciendo nada extraordinario. Usted sabe que entre los años 95 y 99 se recurrieron a préstamos para el sistema de seguridad social por un total de 27.500 millones de euros. Y se superó la crisis y se creó empleo, se llenó el fondo de reserva. Y España tiene un sistema que funciona, que es nuestro modelo de pensiones, que tiene la valoración máxima como institución por todos los españoles y es también un modelo y un ejemplo para Iberoamérica y para los grandes países que están siendo que nos piden que le asesoremos técnicamente, como he dicho ya en alguna ocasión en esta Cámara, como es el Gobierno chino, que desde 2013 tiene una comisión técnica con el Gobierno de España para su futuro modelo de pensiones. Por tanto, señoría, la garantía de las pensiones es el empleo y la productividad. Yo le animo a que traiga propuestas al Pacto de Toledo, que se sumen a ese gran consenso y a ese pacto donde ha estado siempre el Partido Socialista, que se sumen el resto de grupos de esta Cámara, porque lo que queremos entre todos es seguir fortaleciendo ese gran pacto social de la democracia, que es el Pacto por las Pensiones, que es el Pacto de Toledo, para tranquilidad de nuestros pensionistas de hoy y también para nuestros jóvenes que van a ser pensionistas mañana y también, por nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, cobrarán su correspondiente pensión. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Perea y Conillas. Bien, ya sabía yo que me iba a sacar el argumentario de bolsillo que utilizan ustedes desde hace 6 años. Confianza, sí, claro, es lo que le estoy exigiendo, que ponga encima de la mesa confianza para que los diputados y diputadas, y desde luego pensionistas de este país, puedan confiar en el sistema de pensiones. Oiga, mire, es el CIS. El CIS lo dice claro, los jóvenes creen que no van a cobrar ninguna pensión. Mire, yo no quiero que este grupo, no quiero, ni este Grupo Socialista no quiere que usted pase a la historia como la ministra que desmontó el sistema de protección social. Sí, señora Báñez, si eso ocurriera sería un fracaso colectivo. Y les puedo asegurar que, aunque el causante fuera el Partido Popular, no habría ningún tipo de satisfacción. Por eso este Grupo no se va a levantar de la Comisión del Pacto de Toledo por muchas provocaciones que reciba del uno y del otro lado, y también de sus adláteres de los señores de Ciudadanos. Y no nos vamos a levantar porque sería un error estratégico. Sí, señor Iglesias. Dejar el Pacto de Toledo sería un error de forma, pero sobre todo de fondo. Pero no por nosotros como diputados, no por cuestiones partidistas, sino porque sería dejar en manos de la derecha el futuro de nuestras generaciones. Y eso sería injusto y desleal con las generaciones presentes y futuras que aspiran a tener un futuro cierto y seguro. ¿Le está dejando el futuro de protección social a la derecha? Eso el PSOE no lo va a consentir. Se lo dije en la anterior legislatura, la primera vez que subí aquí, recuerdo que, y lo repito ahora, ¿cómo pueden ustedes hacerle el juego a la derecha? Es algo que yo no acabo de entender. Dígame inocente. Miren, yo no voté la Constitución del 78, como una parte considerable de este hemiciclo y de gran parte de la ciudadanía. Como usted, aunque un poco más mayor, me la encontré con 12 años. Y no pude decidir en aquel momento. Y le reconozco aquel acuerdo, la gran osadía y generosidad que supuso para el futuro de muchas generaciones. Por lo que en este momento creo que debemos poner en valor aquello que supuso construir un futuro cierto para la ciudadanía. Dicho esto, estoy de acuerdo en que los ciudadanos de hoy todos necesitamos un nuevo contrato social porque el actual no nos satisface democráticamente, ni constitucional ni territorialmente. Por ello, los socialistas creemos que debemos reforzar aquello que ha funcionado, señorías. Tener un recurso para los ciudadanos en caso de enfermedad, en caso de fallecimiento de aquel que aporta los ingresos a la unidad familiar, o recibir prestaciones cuando uno ha sufrido violencia de género en la familia por parte de los menores huérfanos que se quedan al albur de los avatares que les rodean, es una oportunidad de presente y de futuro. Como decía al inicio de mi intervención, el sistema de protección social es un instrumento solidario que con sus prestaciones redistribuye para conseguir sociedades más igualitarias.
Sí, señora Báñez. Y ahora, si quieren, sáquenme otra vez el argumentario de las pensiones con las que taladran día sí, día también, que si congelamos. Oiga, ustedes hurtaron. Pero no se confunda, señora Báñez. Le hablo del mercado laboral. Le estoy diciendo que nosotros, en el año 2011, no había déficit en las contributivas, no había déficit en el sistema por lo que hacía a ingresos y gastos contributivos. Les dejamos un colchón de 67.000 millones de euros que ustedes se han vapuleado. No tienen la cobertura de desempleo que tenían antes. Estábamos antes en tasas del 70% y ahora del 51%. Y si quiere, continúe con esa retahíla falsaria. Lo que le digo es que tenemos una responsabilidad. Desde luego, el Partido Socialista va a continuar en el Pacto de Toledo para construir, pero hay medidas que se han de adoptar ya. Ustedes no se pueden esperar, no se pueden dilatar las decisiones más tiempo. Mire, le he sacado una frase. Ha dicho: el déficit será temporal, pero ¿temporal hasta cuándo? ¿Van a continuar pidiendo préstamos al mismo Estado que se presta él mismo sin tomar decisiones? ¿O vamos a derogar la reforma laboral para revertir una situación de empobrecimiento de los trabajadores? Mire, el Pacto de Toledo hará su trabajo si ustedes no le ponen pals a las rodas, que diríem en català. Y efectivamente, el Partido Socialista está dispuesto a consensuar, pero ya le digo ahora, no cualquier recomendación que les permita volver a saltarse a la torera las recomendaciones en el 2013, cuando hicieron su reforma de pensiones de forma unilateral y totalmente regresiva. Yo creo, sinceramente, que no quieren una solución para el sistema de seguridad social. Y miren, señores diputados, señores pensionistas, y lo digo a los señores pensionistas, el Gobierno no quiere derogar la reforma de las pensiones del 2013 con la consecuente pérdida del poder adquisitivo para los presentes y futuros pensionistas, desigualdad y pobreza. Esa es la realidad y eso es lo que justifica que quieran mantener en déficit el sistema de seguridad social. Por eso le exigimos que adopten ya medidas que lo resuelvan. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Mire, señora diputada, usted ha hablado del CIS. Yo le voy a hablar del CIS también, porque es bueno verse las series históricas del CIS. No sé si sabe que la preocupación por las pensiones en España está en el entorno del entre el 4 y el 5%, en la media de toda la serie histórica. ¿Sabe usted cuándo subió más la preocupación por las pensiones? Según el CIS, en el año 2010, cuando el Partido Socialista decidió congelar las pensiones de nuestros mayores por primera vez en la historia. Esa es la realidad. Por tanto, señoría, yo también en esto pido que sea rigurosa. Le decía que su interpelación me ha sorprendido mucho porque el Gobierno, el mandato que tiene en este momento, cuando está abierto el periodo de recomendación y de renovación del Pacto de Toledo, es escuchar al Pacto de Toledo. Y eso es lo que va a hacer por compromiso y responsabilidad con ese gran pacto social de la democracia. Lo que no entiendo y lo que no sé es lo que hace el Partido Socialista con esta interpelación, con alguna proposición no de ley o con cualquier iniciativa parlamentaria que día a día intenta quitar valor a ese gran pacto colectivo que nos dimos los españoles en el año 95. Y si quiere usted también, me parece, como diputada en este caso, una falta de respeto al resto de los grupos parlamentarios que están trabajando con mucha profesionalidad y con mucho compromiso en el Pacto de Toledo para alcanzar un acuerdo que es bueno para España y es bueno también para los pensionistas. Pero, señorías, no le puedo dejar de contestar a sus ataques que no son verdad. El Gobierno no hurta el fondo de reserva. El Gobierno utiliza el fondo de reserva porque es un instrumento puesto en marcha por un grupo, por las Cortes Generales en los años 90 para pagar las pensiones. Es un instrumento más, como fueron los préstamos o como son los préstamos a la Seguridad Social, para vencer situaciones temporales de déficit. Lo que no cuenta usted es que el que no utilizó con transparencia el fondo de reserva es el que no ingresó en los años 2008 y 2009 el excedente del beneficio de las pensiones
en ese fondo de reserva para construir esos recursos para el futuro, como se hicieron antes y se hará después en toda la historia del fondo de reserva. Por tanto, hable un poco más con claridad. ¿Pero sabe cuál es el mejor fondo de reserva que puede tener un país? Pues una España en crecimiento económico, con creación de empleo y que además cumpla con sus compromisos según las leyes que nos hemos dado y los pactos que nos hemos dado entre todos. Le decía antes que el déficit era temporal y es verdad. El déficit de la Seguridad Social responde fundamentalmente a la masiva destrucción de empleo que se produjo en España por la crisis económica. Y ahora la mejor noticia para las pensiones y para los pensionistas en España es que España crece y crea oportunidades. Pero no hemos hecho todavía el recorrido de la creación de empleo y de la recuperación de todo el empleo destruido por la crisis. Por tanto, el primer gran objetivo de la sociedad española y también el objetivo de la Seguridad Social es seguir aportando empleo y mejores empleos cada día para alcanzar una España con gran crecimiento y con todo el empleo recuperado que se destruyó por la crisis. Estamos en el camino, pero nos falta mucho por hacer. Ahora bien, los pensionistas durante toda esta etapa han sido los españoles que mejor han pasado la etapa de crisis. Y le diré por qué. Porque en medio de un país con una crisis económica muy dura, el índice de pobreza entre los mayores de 65 años ha bajado 13 puntos desde la recuperación. ¿Y sabe por qué? Por una decisión política que quiso establecer una línea roja para que nunca en España se volvieran a congelar las pensiones y subieran las pensiones todos los años, como hicimos desde el Gobierno de Mariano Rajoy. Y sé que hay muchas cosas por hacer y muchos retos colectivos que abordar y mejoras en protección social también de determinados colectivos que implementar. Pero lo más importante es poner un país en marcha con crecimiento económico sostenido y con creación intensa de empleo. Esa es la verdadera garantía de nuestro modelo de bienestar. Y yo confío en el Pacto de Toledo y confío en el diálogo social. Y desde aquí lo único que hago es apelar a sus señorías para que en el tiempo que ustedes necesiten alcancen ese pacto, esa renovación del Pacto de Toledo en la Comisión, con las líneas generales de lo que va a ser nuestro modelo para los próximos 5 años, que el Gobierno tomará nota y pondrá en marcha las medidas para seguir fortaleciendo la sostenibilidad de nuestro modelo de pensiones y también mejorando la protección social de todos nuestros pensionistas hoy y en el futuro. Ese es el compromiso de este Gobierno y esa es también nuestra responsabilidad. Espero que también el Partido Socialista esté donde ha estado siempre, en el acuerdo por las oportunidades y en el acuerdo por los pensionistas de hoy y de mañana. Ahí también les esperamos a ustedes. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Pasamos ahora a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea relativa al desarrollo y aplicación